Entonces, listo. ¿Qué hicimos? Ya creamos un conjunto de datos y la página de la metadata ya la vimos. Entonces vamos a revisar el esquema de datos. ¿Qué es revisar el esquema? Revisar el esquema es trabajar si ustedes se dan cuenta, la pantalla que aparece aquí actualmente en la plataforma es la pantalla en la que quedamos. Ahora, revisar el esquema, ¿de qué se trata? Vamos a editar filas, editar columnas, vamos a administrarlas, moverlas, ordenarlas. Eso es revisar el esquema. Esta parte es de suma importancia. Sócrata es una plataforma que nos permite hacer un montón de cosas con nuestros conjuntos de datos, analizarlos, visualizarlos, crear mapas, en fin, un montón de cosas. Pero nos permite hacer todas estas cosas solo y si solo nuestro conjunto de datos tiene un formato coherente. Y esta es aquí la pantalla que tenemos aquí, que es sumamente importante. Estos son los tipos de datos más usados por nosotros en nuestros conjuntos de datos actualmente. Entonces tenemos un tipo de dato que es texto simple. El texto simple realmente es un texto, entonces no se va a poder graficar con ningún tipo de texto. Viene la parte numérica. El número es importante que si es un número, sepan que la separación de miles es la coma y la separación de decimales es el punto. Si lo hacen al revés, Sócrata no lo va a entender. Hay un tipo para tratar el dinero, pero el dinero solo Sócrata lo va a entender si está precedido por el signo pesos. De esa manera, Sócrata comprende que es un tipo de dinero y lo va a colocar en una columna dinero. Hay un tipo porcentaje, pero el porcentaje Sócrata lo va a entender solo y si está el número precedido, puede ser un número entero o un decimal, pero está el número acompañado al final de un espacio y un porcentaje. Fecha y hora con zona horaria. La fecha y hora Sócrates la entiende con diferentes formatos, pero el que más hemos usado es el siguiente: mes, día y año, espacio, hora, minuto, segundo y pueden decir AM o PM. Pero tengan en cuenta, estamos hablando de mes, día y año, no como lo tenemos nosotros actualmente. Actualmente, la mayoría de los conjuntos es día, mes, año. Sócrates ese no lo va a entender. Ubicación. La ubicación son latitud y longitud separada por una coma en medio, encerrados en paréntesis. Entonces, abre paréntesis, latitud decimal, coma, longitud decimal y cierra paréntesis. De esta manera podemos graficar mapas correctamente. Luego vamos a ver un ejemplo de mapas. Las URL, el correo electrónico, hay formatos de fotos, imágenes, también puedes añadir a un conjunto de datos, le puedes añadir un texto plano, puede ser de pronto también un PDF, entonces aquí también puedes encontrar este tipo de formatos. Y un enlace al conjunto de datos. Sócrates provee de diferentes formatos para los conjuntos de datos que vamos a encontrar en un link. Por lo tanto, voy a compartir pantalla para que podamos ver. Voy a compartir pantalla. Y todos están viendo mi pantalla. Si ustedes se dan cuenta, esta es la plataforma de Sócrata explicando los diferentes tipos de datos que podemos usar. Voy a bajar y pueden ver, ustedes pueden ver en este momento los números, la moneda y el porcentaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los porcentajes solo lo van a entender así. Los números, por el contrario, van a ser así. Si ustedes dicen que este es un porcentaje, Sócrates te va a decir no, no es un porcentaje porque no tiene el signo porcentaje. Así es solo un número. Los tipos de formatos que admiten para las fechas son todos estos. Por favor, podemos empezar a mirarlos y empezar a ver si nuestros conjuntos de datos contemplan estos tipos. Si no,
es mejor que a la columna que tenga la fecha, que digamos en este caso sería de pronto un día, mes y año. Esa fecha que contenga esa columna no la dejemos como formato de fecha porque Sócrata no lo va a entender. Entonces coloquemos esa columna por lo pronto como un texto plano y en el futuro digamos que nuestros conjuntos de datos tengan estos formatos. Aquí hay más formatos con los que podemos trabajar en cuanto a fechas. Entonces ahí tienen un montón de formatos que podemos usar. Aquí también podemos encontrar la explicación de las columnas de longitud y latitud. Esta pantalla, esta web, mentira, se las voy a compartir por el chat en este momento para que ustedes tengan acceso a ella de la misma manera y puedan empezar a ver Sócrata qué les permite y con qué tipo de formatos les permite. Voy a cerrar la pantalla. Entonces continuamos. Revisar el esquema, como les comentaba anteriormente, si ya tenemos los tipos de datos y nuestras columnas, podemos adicionar, ocultar y borrar columnas, editar las propiedades de las columnas o adicionar y borrar filas. Vamos a verlo. Entonces vamos a ver un demo en el que vamos a hablar del esquema, de las columnas y la fila y vamos a ver de una vez cómo subir un archivo de datos. Es decir, aquí lo estamos haciendo desde ceros. Pero si nuestro conjunto de datos ya es una tabla en Excel, vamos a ver ese ejemplo. Entonces voy a volver a compartir la pantalla. Entonces están viendo mi pantalla actualmente. Aquí fue donde nos quedamos. Diseñamos desde cero, abrimos la página de la metadata, diligenciamos la metadata y creamos el conjunto de datos. Entonces nos va a salir, siempre que trabajemos en el conjunto de datos, nos va a salir algo que se llama copia de trabajo. La copia de trabajo es una página que abre Sócrata para permitir que nosotros editemos nuestro conjunto de datos sin presentar esa adición aún al ciudadano. Es decir, el ciudadano en este momento está viendo, de pronto que está en mi conjunto de datos actualmente al mismo tiempo que yo lo estoy editando, mi ciudadano está viendo exactamente lo que había antes de yo decir editar. Una vez que yo publique mi conjunto de datos por medio del botón que encuentran en la parte izquierda de la pantalla, el ciudadano ve los cambios, antes no. Entonces aquí sencillamente voy a colocar una columna que se llame valor, que fue la que ya había especificado. El valor voy a decir que el tipo de dato es texto simple y crearemos esta columna. Y voy a crear una segunda columna que, como había dicho en la metadata, es número. El tipo de dato de esta es número y la crearemos. Listo. De esta manera podemos crear tantas columnas como sean necesarias. Podemos, de pronto, que yo quiera moverla para acá y entonces ya va a ser así, o que quiera aquí colocarles 5.9 y el valor decir que es un decimal. Aquí 5.9 y el valor decir que es un decimal. Porque recuerden que la columna número es numérica y el valor me permite colocarle texto y números. Listo, yo puedo decir aquí ya que estoy contenta con el conjunto de datos y que decidí que el conjunto está correcto y le digo publicar conjunto de datos. El conjunto de datos a partir de ahora es público, pues no es público porque siempre lo dejé si se acuerdan yo lo dejé privado desde el principio. Podemos verlo aquí donde dice permisos. Si se dan cuenta, mi conjunto sigue siendo privado, pero ya lo guardé dentro de la plataforma. Eso significa publicar. Ya el conjunto está ahí en la plataforma y ya si quiero hacer cualquier cambio, entro por la opción de editar. Ahora, ustedes me dicen, listo, Laura, entonces ya creamos el conjunto, ya sé cómo crearlo desde ceros, pero resulta que yo tengo tablas estructuradas ya predefinidas que tienen 20 filas y no sé cuántas columnas, entonces pues diseñar desde cero no me va a funcionar. Yo les digo sí. Entonces volvamos a la opción desde mi perfil, volvamos a la opción de crear un nuevo conjunto de datos.
pero usemos la que yo les comentaba en las diapositivas, que es la que más vamos a usar. Usemos importar un archivo de datos. Entonces, aquí vamos a tener las dos opciones que hablábamos en la diapositiva. Vamos a tenerla desde mi ordenador o vamos a tener desde una URL el conjunto de datos. Yo lo tengo en el computador, entonces lo vamos a tener así. Aquí nos va a pedir que por favor subamos de dónde se encuentra nuestro conjunto de datos. Vamos a subir y voy a buscar dónde se encuentra mi archivo. Voy a usar el que dice práctica de capacitación. Y voy a esperar aquí. Les voy a mostrar exactamente lo que contiene el archivo para que ustedes puedan ver lo que en este momento Sócrata está importando. Listo. Si ustedes se dan cuenta, el primer archivo es un archivo CSV separado por comas, por eso se ve así. Pero si ustedes se dan cuenta, contiene columnas de ID proceso, texto, estado proceso. Lo importante de estas columnas que quiero que vean es una columna que se llama, y que ustedes ven aquí como cuantía, y otra que se llama como total. Estas dos columnas son estos números que encuentran aquí. Si ustedes se dan cuenta, el primer número es idéntico al segundo. La única diferencia es que el primero no tiene formato y el segundo sí. El segundo tiene un formato de moneda y el primero solo y sencillamente es un número. Luego vamos a tener formatos de fechas, fecha 1, fecha 2 y fecha 3. La fecha 1 es un formato que Sócrata me admite, que estaba en mi lista, en las que yo les mostré en la pantalla anterior, en esta. Es uno de los formatos admisibles por Sócrata, que es este primero que se encuentra aquí. Esa es mi primer fecha, si se dan cuenta. La segunda fecha es otro formato admisible por Sócrata, que es el que yo les hablaba en la diapositiva. Mes, día y año. Y la tercera fecha es el formato que contenemos todos los conjuntos de datos actualmente. Día, mes, año. Esta tercera fecha la coloqué aquí para que ustedes se den cuenta que Sócrata no la entiende y la coloca como un texto plano. Lo que tenemos a continuación es una columna de falso y verdadero. Esta columna también se explica en la web que les envié, como en esta parte que dice checkbox. Entonces, nos permite hacer columnas de sí y no, siempre y cuando nuestras columnas tengan estos formatos. La columna tiene ese formato. Dice sí y en algunas dice no. Nuestro último columna es una columna de porcentaje. Es un número decimal acompañado de un signo porcentaje. Ustedes se darán cuenta que Sócrata lo entendió bien, porque estaba bien formateado. Volvamos a Sócrata. Entonces, apenas yo coloqué la URL de mi conjunto, la dirección desde mi computador, de donde se encontraba el archivo CSV, que es este, Sócrata lo interpretó. Se puede decir que lo intentó interpretar y me dijo, yo encontré en ese archivo que tú me enviaste, encontré estas columnas que encuentras acá. Y yo encontré que esas columnas, después de analizarlas, tienen este tipo de dato. Esta siguiente, que es esta columna que dice columna fuente, me dice si yo quiero en este momento decirle de pronto, este ID no es este ID es ID estado de proceso. Entonces ahí ya cambié el orden de las columnas, pero en este caso lo voy a dejar así. Entonces esta parte es fundamental para Sócrata, porque ustedes aquí van a especificarle a Sócrata cómo es que va a importar el conjunto de datos. Entonces, yo digo, para el ciudadano ID no es algo que el ciudadano comprenda. Entonces voy a borrarlo y voy a decir que esta columna la voy a llamar de ahora en adelante número de fila. Listo. El ciudadano lo va a entender, Sócrata lo va a subir como número de fila, Sócrata va a subir que la columna se va a llamar número de fila a pesar de que viene de ID, pero la columna se va a llamar así. Ahora volvamos a nuestro conjunto. Se dieron cuenta que Sócrata ya me dijo, yo entendí que algunos eran monedas, números, cuestiones de fecha, yo los entendí así y de una los coloqué así, pero entonces yo voy a hacer una revisión antes y voy a decir, bueno, mi primera columna es un ID, que efectivamente es un número, pero yo voy a permitir que mis ciudadanos sumen o resten un ID.
no le veo sentido, entonces voy a colocarlo como un texto plano. La segunda columna le va a pasar lo mismo, es un ID. El ciudadano no debería restar o sumar números de filas, entonces texto plano. La columna de cuantía sí es un número, si se dan cuenta. Entonces sí, permitamos que el ciudadano sume, reste o divide con esa columna. Y la segunda, ¿se acuerdan que yo les dije? Es la misma primera, pero la segunda tiene formato de moneda. Esto es sencillamente para práctica de la capacitación y es que ustedes se den cuenta que son diferentes los formatos. A la una le dijo número y a la siguiente le dijo moneda. Ahora, fecha 1 y fecha 2 tenían formatos adecuados para Sócrates. Entonces Sócrates me dijo, correcto, esto es un formato de fecha. ¿Qué pasó con la fecha 3? ¿Recuerdan que la fecha 3 era día, mes y año? Pues Sócrates no lo entendió. Y Sócrates dijo, esto no es una fecha, esto es un texto plano. Si yo aquí le coloco que no, que sí, que es una fecha, que yo estoy segura que es una fecha, Sócrates al momento de subir va a intentar, ¿cómo decirlo?, ponerle un formato a esta fecha. Entonces va a intentar importar cada una de ellas, pero como no tenía el formato adecuado, cuando lo llegue a nuestro conjunto de datos, el dato va a estar incorrecto. Puede que en algunos momentos hasta se borre, porque Sócrates va a intentar convertirlo. Y como no es una fecha, no es un formato que Sócrates entienda, la conversión va a quedar mal. Voy a dejarlo como texto plano. Ahora, falso y verdadero. Sócrates dijo, es un texto plano. Sí, tiene razón, falso y verdadero es un texto plano porque es un texto. Pero yo sé que le puse el formato correcto. Entonces le voy a decir que es un checkbox. La columna de porcentaje la entendió perfectamente como un porcentaje porque estaba acompañado de un porcentaje. Entonces yo digo, ya hice todos los cambios, ya está mi conjunto de datos perfectamente hecho. Digamos que yo diga, esta columna no la necesito ver, entonces la voy a eliminar para que me queden solo eso. Si vieron, se eliminó. Aquí yo puedo editar la estructura y el esquema de mi conjunto de datos. Voy a bajar. Lo que aparece en esta parte es cómo lo está leyendo desde mi conjunto de datos que aparece en el archivo CSV. Y lo que aparece aquí, que dice errores y advertencias, son las advertencias a los cambios que yo le efectué. Es decir, yo le cambié el número de fila, que él dijo es un texto, yo lo cambié por un texto, pero Sócrates me sigue diciendo cuidado porque es un número. Entonces aquí solo me está advirtiendo de estos cambios. Yo estoy segura de mis cambios, entonces digo siguiente. Vamos a esperar a que importe los datos. La parte en la que estamos esperando es cuando yo les digo que Sócrates intenta convertir todas las columnas y cada uno de los datos en los formatos que yo le indiqué. Aquí vamos a abrir la página de la metadata nuevamente porque todos los conjuntos de datos deben tener una página de metadata. Pero como ya explicamos la página de la metadata, voy a diligenciar solo lo que es obligatorio para hacer la capacitación más rápida. Recuerden que ustedes siempre deben diligenciar la página de la metadata en su totalidad. Deben tener mucho cuidado con lo que están colocando porque la página de la metadata les permite colocar casi todo. Entonces ustedes deben tener mucho cuidado con lo que están colocando para que la información sea verídica. Voy a dejarlo privado porque es una práctica y es una prueba, entonces no quiero que los ciudadanos lo vean por el momento. Clic en siguiente y se ha creado el conjunto de datos. Vamos a verlo. Clic en finalizar. Entonces, Sócrates, después de toda la conversión, después de, mejor dicho, de hacer todo su trabajo interno para importar el conjunto de datos, lo dejó así. Este es el conjunto final. Si ustedes se dan cuenta, miren la columna de porcentaje, ya tiene una conversión de porcentaje.
falso y verdadero, solo me dijo sí cuando vio el sí. Aquí la última que es fecha de formato lo dejamos en texto porque no tenía el formato adecuado, pero las otras dos que tenían formato adecuado, ven que Sócrates lo convirtió y dijo y puso un formato estándar para las dos fechas, a pesar de que aquí había un formato diferente. Sócrates lo estandarizó y las dejó completamente, pues no iguales porque tienen datos diferentes, pero en cuestiones de formato están iguales para la vista del ciudadano. La columna, que era una columna de moneda, vean cómo Sócrates la dejó. En cambio, la columna de número, Sócrates la convirtió diferente. Ven cuando les decía que los decimales eran punto y las separaciones de miles eran coma. Aquí se dan cuenta de esa diferencia. Estas demás sí son solo texto simple. Aquí en este momento yo puedo hacer cambios. Si yo publico este conjunto de datos y luego voy a hacer un cambio al conjunto, me va a decir que es un cambio, que este cambio no es un cambio directo al conjunto, va a ser una vista a mi conjunto. Ya lo vamos a entender. Pero en este momento podemos decir que yo quiero cambiar aquí. ¿Sí ven? Aquí me permite hacer cambios, yo puedo eliminar, digo, no, esta de verdad no la quiero ver en mi conjunto, voy a borrar esta columna. Me lo permite hacer perfectamente. Cuantía es igual a total, entonces voy a dejar la que está bien bonita. Voy a borrar esta columna. Aquí puedo hacer todo eso. Ya estoy segurísima de lo que tengo. Esta fecha, formato fecha, pues es una fecha que no me sirve para nada porque Sócrates no la entendió, porque no tenía el formato, porque, en fin, pasaron muchas cosas. Pero entonces voy a borrarla. Y voy a dejar solo lo que en verdad me sirve. Este es mi conjunto de datos funcional, que es toda la primera parte de la capacitación que vimos, y lo voy a publicar. Ahora el conjunto está público. Si a partir de ahora yo vuelvo a adición, si a partir de ahora yo hago cambios en mi conjunto de datos, es decir, que yo vaya a cambiar esta fila y la vaya a poner aquí de últimas, si se dan cuenta, no me permite hacer eso. Pues me lo permite hacer, pero vean lo que ocurrió. Aquí en la parte izquierda de la pantalla aparece un texto que dice vista no guardada. ¿Qué es una vista? La vista es una edición a mi conjunto de datos básico, al que yo ya publiqué. Le hicieron ciertos cambios. De pronto aquí yo digo voy a esconder esta columna. Le hicieron estos tipos de cambios y crearon una vista nueva. La vista es solo una visualización del conjunto diferente, pero no quiere decir que mi conjunto, que era el conjunto base, cambió. Mi conjunto sigue siendo el mismo, solo se creó una vista de él. Entonces yo la puedo guardar y puedo decir que es una vista para la capacitación. Y ahora, cada vez que yo abra esta vista, voy a abrir con los cambios que yo le efectué. Si bien sale con el número de fila de terceras y con la columna oculta. Pero si yo vuelvo a la que yo hice al principio, que es mi conjunto de datos, que se llama práctica de capacitación, este va a estar como estaba el original, con mi número de fila de primeras y el total, que creo que escondí fue la del total, está aquí. ¿Sí ven? Eso es importantísimo para Sócrates. Las vistas las pueden hacer cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede entrar a tu conjunto y hacer cambios al conjunto y así crea una vista. Entonces, esta es la parte de diseñar desde cero. Voy a también explicarles de una vez cómo creamos un enlace externo para que vean cuál es la diferencia. Entonces vamos a crear uno nuevo, crear un conjunto de datos y vamos a entrar por la última tipo de conjunto de datos que ven en mi pantalla, dice enlace externo. ¿Qué es lo primero que nos va a pedir? La URL del conjunto. Como yo en este momento no tengo un conjunto, sino es una capacitación, voy a colocar la de, no sé, la de Google. Voy a colocar directamente la URL de Google. Entonces voy a copiar y pegar y colocarla aquí. Como esto es una prueba, voy a llenar y diligenciar únicamente lo que es obligatorio. Les recuerdo, como siempre, que la página de la metadata es sumamente importante diligenciar.
Entonces, ya terminé de diligenciar la metadata. Voy a dejarlo privado porque, de nuevo les reitero, es solo la capacitación. No quiero que esté dentro de los conjuntos que ya están públicos y que las entidades ya han publicado. Y voy a darle clic en finalizar. De una voy a publicar el conjunto de datos. Y así es como el ciudadano lo vería. Él vería una página con metadatas y aquí vería un botón. El botón lo pueden también colocar con un texto a su acomodo. Aquí yo no le puse nada porque solo diligencié lo que era obligatorio, pero hay una parte que me pide qué título va a tener el botón. Entonces aquí puede decir de pronto conjunto de datos. Si le doy clic al botón, él me va a abrir la página que yo le dije. Y ese sería un conjunto de datos diferente. Entonces voy a volver a la capacitación. Bueno, voy a volver a la capacitación. Listo. Como se dieron cuenta, ya revisamos los esquemas de datos de los tres diferentes tipos de conjuntos de datos. De diseñar desde cero, de crear a partir de un conjunto de datos como una tabla, un Excel o un CSV y a partir de un enlace externo. Esos son los tres que más van a utilizar ustedes. Vamos a hablar un poco de actualizar un conjunto de datos. ¿Cómo vamos a actualizar un conjunto de datos? Entonces, para actualizar nuestro conjunto de datos, digamos que ustedes publiquen precios de gasolina, puede ser, y los precios de gasolina los suban cada mes, pues cambian o suben o bajan, entonces voy a actualizar estos precios. Yo puedo decir, ya tengo un conjunto de datos que contenía los precios de gasolina del mes anterior, es decir, julio, y a partir de ahora puedo subir un conjunto de datos con base al que ya tenía anteriormente con los nuevos datos. Puedo escoger estas dos opciones. La primera es adjuntar. ¿Qué significa adjuntar? ¿Todos me escuchan bien o listo? Correcto. Entonces, ¿qué significa adjuntar? Adjuntar un conjunto de datos es que yo voy a colocarle al finalizar, digamos, yo te tenía un conjunto de datos de 37 filas, sí. Al finalizar le voy a poner otras 5, porque es lo nuevo que voy a colocarle al conjunto de datos de este mes. Eso es adjuntar. Pero si por el contrario quiero reemplazarlo completamente, uso esta opción que está acá. Vamos a hacer el D. Entonces, ahí voy a volver a compartir mi pantalla. Correcto, como dice Luisa, voy a colocar el conjunto público, entonces voy a mostrarles a ustedes cómo lo podemos hacer. Ya estamos compartiendo mi pantalla, entonces voy a volver a la capacitación. Vuelvo a mi usuario. Este es mi usuario, estos son los conjuntos que tenemos actualmente en mi usuario. Entonces, para hacer público un conjunto de datos lo puedo hacer de dos formas. La más fácil es clic en la flecha izquierda, gris, y clic en donde dice privado. La que tienen aquí actualmente es el estado actual del conjunto, es decir, actualmente la práctica de capacitación está privada. ¿Quiere cambiar a la visibilidad pública? Sí. Listo. Ya está público. Pero bueno, digamos que yo no entré por ahí, entonces entré directamente al conjunto de datos. Clic en el conjunto de datos, clic en administrar, clic en permisos y aquí cambio a público. Luego clic en actualizar. Si se dan cuenta, es mucho más fácil hacerlo como la primera opción, pero de todas formas les muestro ambas opciones para que ustedes elijan cuál es más sencilla.